Bueno, listo, ya estoy grabando. Entonces, la idea de esta reunión es contarles, nosotros les hicimos durante la semana una pregunta sobre cuáles proyectos de los que ustedes manejan dentro de los núcleos podrían catalogarse como reto o tendrían, perdón, una interacción con con la organización, en donde la organización reciba esa información. Y la idea de hoy es contarles por qué esa pregunta y qué es el paso siguiente que nosotros vamos a seguir, ya que nuestro proyecto es toda la parte de data de los retos, debido a que existen muchos retos que no entran por emprendimiento, sino que se realizan directamente en los núcleos, ¿cierto? Entonces, por acá voy a compartir y el profesor Daniel Londoño entonces nos va a contar un poquito sobre esto. Voy a compartir entonces lo que nosotros definimos por retos. Profesor, esto ha sido un libreto. Ya tenía que decir eso, pero ya nos va a seguir contando. Listo. Dani, dale. No, dale, dale, Nati, en serio que en eso tenés más claridad vos. Bueno, listo. Entonces, bueno, no. Entonces nosotros como equipo, después de mucho dialogar y debatir, en fin, llegamos a una conclusión de que es un reto, ¿cierto? Porque la idea, como les estaba contando ahorita, es poder tener información de todo eso que entra a los núcleos, que no entra por emprendimiento, pero que nosotros podríamos decir, pero es que miren que esto le están haciendo un aporte a una organización. Entonces nosotros llegamos a una definición de reto, que es una situación, circunstancia o escenario compleja que presenta un problema, necesidad u oportunidad identificado a partir de la recopilación de información primaria o secundaria que implica interacción con retroalimentación de los stakeholders de las organizaciones para presentar soluciones en el núcleo que permitan desarrollar la competencia. Entonces, aquí la clave importante para nosotros decir que uno de nuestros proyectos, de los que hacen nuestros estudiantes en esas naves, es un reto, es que tenga la interacción con la organización, o sea, que de alguna forma el estudiante le vaya a entregar esos resultados a la organización, las implemente o no, pero que la organización tenga conocimiento de todo eso que hizo el estudiante, ¿cierto? Yo creo que muchos de nosotros durante esos núcleos hemos hecho trabajos así, donde ellos tienen un análisis de un problema y de su entorno, se proponen unas soluciones y se tiene esa interacción con la organización creando algún tipo de innovación o de viabilidad, ¿cierto? Solucionando algún tipo de problema en donde se dan unas soluciones innovadoras para ese reto que encontraron en la organización. Chicos, ¿ustedes tienen algo para decir con respecto a esto? De pronto ahí, Nati, aclarar un poco lo que habíamos, bueno, hablado y era lo de la interacción, ¿cierto? Que era muy, muy importante para considerarlo reto, que hubiera un feedback por parte de la organización puntualmente, ¿cierto? Porque de pronto ahí nos faltaría pronto ajustar un poquito en la tercera, porque antes habíamos considerado otros tipos de interacción, pero en este punto la interacción principal es que los estudiantes recojan información de la empresa, pero que la empresa también reciba el proyecto, reciba la solución y de feedback y que, pues, y que incluso algunos lleguen a implementar mejoras y a usar la información que los estudiantes construyeron. Cuando te refieres a ese feedback es que envíen algo, porque el feedback lo tienes tú cuando estás trabajando con el estudiante, pero es que ellos allá se sienten, lo revisen y tú obtengas algo y Que se le llegue entregue a alguna la Que lo empresa. comunicación. escuchen, Que la Sí, empresa que la lo empresa reciba, lo escuche. que la pero empresa tú lo estás reciba. estás hablando de un feedback, o sea que ellos nos van a dar un feedback a nosotros, empresa. O sea, que Van a la nosotros. idea, o sea, o la cosa es ahí, por ejemplo, si nosotros lo entregamos a la empresa, Ujú. pero la empresa no dice nada, ahí es como, o sea, el ideal es como saber qué hace la empresa con esa información, si realmente el estudiante aportó algo a la solución del reto que la empresa tenía inicialmente. Y que, o sea, puede ser que ese feedback sea en varias etapas, o sea, en la búsqueda de información, en donde el estudiante va y tiene todo eso, y en la sustentación final, en donde le entreguen a la organización ese proyecto, ¿cierto, muchachos? Roto, pues ese comentario que ella Profe, hacía. ¿sí le quedó claro?
Entonces, más bien sería que haya interacción con la empresa. Porque es que es Interacción. muy posible que tú entregues esto. Yo lo digo es porque yo trabajo con este estilo de siempre. Entonces, uno entrega eso y ya al final eso se queda ahí y ellos ya lo van trabajando. Pero si ¿Y hay cómo sabes que interacción, la empresa utiliza la información no, o no, no hay no forma de siempre saberlo? hay forma. Lo que pasa es que tú ya pierdes contacto con el alumno y más digamos nosotros los de cátedra. Entonces, nosotros ya muchas veces a ti te programan una vez, nosotros me la programan entre 2 periodos, te programan al siguiente. Entonces tú tienes, entregas ya, terminas ahí y después no vuelves a saber nada. Pues en realidad si les quieren a uno, profe, mira, hice esto, pero entonces ya el que no tiene contacto con la universidad es uno. Entonces por eso es donde pregunto eso que de pronto decía la profe Natalia, es, venga, pero durante el proceso sí ha habido intervención. O sea, que no se está garantizando que no es el trabajo académico, sino que en realidad hay Y que la interacción con la empresa lo empresa. conoce, que la empresa A sabe, sabe eso la es a lo situación. que uno llama de pronto ese feedback, porque lo que tú dices es, yo puedo estar haciendo interacción con una empresa, pues o trabajando sobre el reto de una empresa, pero ni siquiera recoger, o sea, como no estar ni siquiera que la empresa reciba nada. En este caso, tú estás diciendo que en el proceso sí hay, o sea, la empresa sí Interacción. recibe la Hay información, interacción. sí hay Interacción e intercambio de información. Y el feedback sería el del final, que es el ese que no intercambio garantiza. de información es de pronto a lo que en El algún feedback momento al que nos llamamos referimos. feedback. El Exactamente. intercambio es, Entonces, y que al podemos final lo cambiar, reciba eso. cambiar la palabra feedback por Feedback intercambio por para que sea intercambio. más claro. Un Exacto. intercambio dinámico, Y que alguna cosa, y que información en el proceso. Porque si no, el Correcto. feedback se te puede interpretar que solo al final. y que en Listo, una perfecto, etapa profe. final la organización tenga los resultados, o sea, que ellos los Mm. reciban, sea porque los implementen o no, pero que ellos reciban y tengamos como esa certificación de que ellos recibieron esas propuestas de los estudiantes, ¿cierto? Sí. Sí. Pues a mí me parece que lo que pasa es que la palabra feedback no se limita solo al final. En realidad feedback traduce pues retroalimentación y efectivamente, como ustedes dicen, es de que la empresa conozca que el estudiante está trabajando en la propuesta y al final lo recibe. Como dijo Diana, puede que lo implemente o no. Entonces, creo que pues es ahí pues como el tema del término de que no es al final, pero sí, si quieren colocarlo en español como retroalimentación, pues no hay Me ningún parece. problema. El tema es que lo O hagamos, intercambio. respetuosamente le Intercambio. digo, el tema es que se haga prueba, me disculpan la expresión tan fuerte que va a usar, que se haga prueba de tontos para que cualquiera que lo lea no requiera esta discusión ni este análisis. Es una Tienes toda la recomendación. razón. Pues. Sí, puede ser como intercambio durante el proceso y al final, Y ¿cierto? entrega, y Porque una puede entrega a la incluir las organización. dos. Exactamente. Listo, me parece clave eso que lo organicemos. Entonces, muchachos, con esa identificación inicial que hicimos esta semana con ustedes, en donde les preguntábamos si había algún tipo de interacción con la organización en algunos de sus proyectos, la idea de nosotros es empezar a prototipar, como empezar Pilotear. a pilotear este registro de retos que nosotros diseñamos, en donde nosotros queremos sacar un montón de información de esos retos. La idea final de este proyecto es en algún momento poderle dar certificación al estudiante que participó en un reto, que eso le sirva para su hoja de vida, el poder más adelante, o sea, esto tiene muchas etapas más adelante, poder garantizar que el estudiante desde el primer núcleo hasta el último pueda viajar con su reto durante todos los núcleos y llegar al final pues con unas soluciones mucho más grandes, en fin. Entonces creamos esta herramienta en donde, ¿qué es lo que vamos a diligenciar? Primero el año del reto, nosotros aquí hicimos pues un desplegable con varios años. La idea es empezar a recoger información en este momento más de este periodo, pero después haremos arqueología y haremos ya la búsqueda de información periodo tras periodo, ya de atrás y los que se vayan desarrollando. ¿Qué periodo? ¿En qué periodo estamos? ¿Sí? En este momento estamos periodo 5. ¿Cómo fue conseguido el reto? Por lo que hablábamos ahorita, dijimos que los retos pueden venir por emprendimiento y empresarismo, o puede ser el estudiante quien consiguió ese contacto con la organización, o puede ser el docente quien lo propuso, o puede venir de un semillero de investigación, o puede venir de iSolution, o puede venir de investigación, o si es cualquiera otra que no la tuvimos en cuenta, tenemos la opción también de otros para que ustedes la diligencien. El nombre de la organización. ¿Por qué nos interesa saber el nombre? Primero, pues para tener los datos y segundo, porque en algunos núcleos es la misma organización que tiene varios retos. Entonces, por eso ahorita vamos a ver los grupos y tenemos el nombre de la organización para ir identificando.
Aquí algo importante es si la organización suministra información sistematizada que permita la solución del reto, si sí o si no. Eso no quita que deje o sea un reto, pero como también esto nos va a servir para los núcleos, para los cursos o los grupos de proyección profesional, entonces esto es como una característica que tenemos para eso sobre todo consultoría empresarial. Entonces aquí es saber si los estudiantes van a tener información, en algunos núcleos no necesitarán información de la organización o datos digitalizados, necesitan más información más cualitativa que cuantitativa, ¿sí? O la tienen que conseguir. O la tienen que conseguir, en fin, pero en este caso es más decir si la tenemos, si no la van a dar o no. El reto es continuación de retos realizados en otros núcleos. Por ahora es para hacerle seguimiento, a ver si el estudiante viene de otros núcleos con ese reto. El código CIU de la organización, en caso de que lo tenga y si no lo tiene, buscar en el listado cuál podría aplicar para la organización, porque puede ser una organización que todavía no tiene el código, entonces mirar cuál aplicaría. ¿Por qué este código? Porque con esto nosotros jalamos un montón de información del tamaño, bueno, de la organización, que nos sirve a nosotros también para caracterizar. El tipo de organización, que aquí es seleccionar cómo es la organización, ¿cierto? Tenemos para seleccionar si es pública, si es un emprendimiento, si es familiar, no familiar, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, si es una idea, un emprendimiento o una empresa, ¿cierto? Porque tenemos las tres. Hay emprendimientos donde el estudiante ya lleva ese emprendimiento un poquito más adelante, todavía no ha registrado la organización, todavía está en esa fase de emprendimiento, pero que ya existe o ya está clara esa idea de esa empresa, ¿cierto? Entonces, por eso dejamos las tres opciones de idea, emprendimiento y empresa. Luego, el tamaño de la organización. Dejamos la tablita para podernos guiar la nueva tablita según los ingresos. Entonces, aquí solamente elegimos si es micro, pequeña, mediana o gran empresa. Años en el mercado de la organización. Nombre de la persona con la que nos vamos a tener contacto en la organización, el retador, empresario, como lo queramos llamar, esa persona con la que vamos a tener contacto. Estas no son obligatorias, pero sí nos gustaría tenerlas, por lo menos una de las dos, entonces por eso no las pusimos obligatorias, teléfono y correo de contacto, ¿sí? Ojalá tuviéramos las dos, pero por lo menos tener una de las dos para nosotros tener ese contacto de la persona. El número del núcleo en el que se va a trabajar el reto. Entonces, por ejemplo, aquí la idea es, yo les voy a mostrar acá, estamos en proyección profesional, ¿cierto? O venga, miremos un núcleo cualquiera. Voy a coger mi núcleo 101.649. Ese numerito es el que aparece adelante del núcleo, ¿cierto? En algunos casos no aparece numérico, por eso lo dejamos alfanumérico. Entonces, por acá vemos De proyección profesional. el de proyección profesional. Por ejemplo, este, HDCCC, ¿cierto? En algunos casos salen es letras, entonces lo dejamos alfanumérico para hacer ese registro del grupo, ¿cierto? Aquí pusimos también el ejemplo, CE 2021-5. Silencia el micrófono de Cris Natalia, por favor. Ya, ok. Nombre del núcleo, y entonces dirán, pero si ya tenemos el código, ¿para qué el nombre? Porque a veces nos equivocamos con un numerito, entonces para validar que sí sea el núcleo, aquí tenemos el listado de todos los núcleos que tenemos en la reforma, solo es buscar el nombrecito del núcleo. Cantidad de estudiantes del equipo, entonces, como les decía, ahorita hablamos de la empresa, puede que en esa empresa haya 2 o 3 equipos. La idea es diligenciar esto por cada uno de esos equipos. Entonces, ¿cuántos estudiantes hay en el equipo? Número del equipo en la plataforma, cómo se llama ese equipo, cuál es ese número de ese equipo y cuál fue la situación que los llevó a crear ese reto. Entonces, aquí escribimos, no tienen claro un modelo de negocios, no tiene claro un Como el plan. resumen del reto. Sí, como esa situación que hizo que ustedes hicieran ese reto en esa organización. Eso es todo el formulario. ¿Cuál es la idea, profes?
para nosotros llenarlo entre los que tienen 10, 13 por núcleo es muy difícil. Pero la idea es que entre esta y la siguiente semana, que son sustentaciones, el equipo que tiene ese reto llene la información, ¿sí? Entonces, que llenemos esta información en como es por cada uno de esos grupitos, que la vamos llenando y poder nosotros hacer como este piloto de este formativo. Profe, Preguntas, dudas, comentarios, sí. sí, es importante. Primero, pues ojalá lo pudiéramos hacer esta semana. Y segundo, que el docente casi que esté liderando con el estudiante y preguntando para evitar, digamos, que algunos errores, omisión de información, ¿cierto? Que realmente podamos obtener pues toda esta información, ¿cierto? Creo que el docente que esté acompañando el reto, no sé si me perdí o si usted lo pusieron o no, pero creo que el docente sería un buen dato. ¿Para qué? Para cuando ustedes estén haciendo el piloto puedan indagarle a esa persona, pues hiciste esto o retroalimentarnos o cualquier cosa, sea ya o a futuro. Profe, Eso lo jala el código del grupo. Con el La código idea del es- grupo sabe. Ujú. La idea es no ponerles demasiada Mucha información, sino información con no, tienen toda la razón. eso, sino con el código. Por eso pedíamos el SIU para que no ponerlos a llenar un montón de información, sino de ahí sacar Economía. el código del grupo para de ahí sacar el docente, la jornada, en fin, toda esa información. Perfecto. ¿Quién más? ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Luz, Lía, Gabriel, que los están conociendo la herramienta, cómo la ven, que nos proponen. La idea es que ustedes también nos den a nosotros retroalimentación. Esto es un piloto, ¿cierto? Entonces, el próximo año nosotros tenemos que implementar esta herramienta un poquito, como les decía, más a profundidad. Entonces, como que nos cuenten qué les parece, qué faltaría, qué les gustaría, en fin. Estoy muy cansón, qué pena. Profe, usted a ese- siempre es así, no se preocupe. me conoce. Oiga, no, ahí falta arribita y más que vamos a trabajar con datos de empresa, el temita de manejo de información. En alguna parte debe aparecer eso para que nos evitemos chicharrones del manejo de información y todo eso contra lo de la famosa ley de data. Había data, al final como un disclaimer. O mejor al principio para que quede como lo más yo no lo La leí. conciencia de eso. Ok. Sí. Eso en realidad pues es más un trámite, pero no nos puede faltar porque por ahí es que nos encartamos. Súper. Listo, Sí, perfecto. yo también realmente antes de que el profesor dijera que era muy cansón, iba a decir que era importante el tema de mirar la protección de datos. Y hay como una duda que me surge a mí y es que yo, por ejemplo, he tenido varios retos en los que la empresa está dispuesta a entregar su información si solo si se le cambia el nombre. Entonces, yo no sé de qué manera ustedes van a levantar esa información porque entra dentro de los retos, porque en efecto la empresa entrega información y la va a recibir al final con la versión final de la revista, como es el caso del Aldea Global 1, pero no con el nombre de la empresa. Pero creería que también debería quedar entre, no sé, el levantamiento de la información de la universidad. Ahí lo que podríamos hacer es añadir una pregunta que incluya eso que dice la profe y si dice, no sé, el nombre se cambia por temas de confidencialidad de la información, se pone sí, y entonces de pronto para saber la naturaleza de la empresa y todo, en los datos del código SIU y esto, poner los datos reales, pero del nombre ficticio. No sé si me hago entender, pues Sí. no sé si se puede ahí. Sí, porque el SIU es genérico, ¿cierto? Entonces, Exacto. ujú. Pero tener en claridad que va a ser una empresa de confidencialidad de Vea, No, información. y porque yo les y voy sí a- sería un reto, perdón, Iván. No, ay, Gabriel, no leí la palabra. Sí sería un reto, que es una pregunta que me hacían. Sí es un reto porque sí hay interacción con la organización. Lo que pasa es que la organización no quiere dar su nombre, pero ellos sí pueden implementar y pueden recibir todas las recomendaciones. Entonces sí sería un reto en ese caso. Ivancho, No, si Gabriel tenía la mano alzada, primero él. Gabriel. Dale, Iván, tranquilo. Vale, gracias, Gabriel. No, que es que esa pregunta me dejó pensando, porque realmente la idea es que haya trazabilidad. Y si el nombre no es real, yo pienso que perdemos objetividad inclusive
y hasta veracidad en cierto sentido. Entonces, no sé, esa pregunta yo creo que estaba muy interesante. Yo creo que amerita hacerle un pequeño debate, inclusive con el vice, si es del caso, Sí, pero yo porque creo me... que para este Profe, piloto hacerlo, y si al podemos, o piloto, sea, bueno, no sí. sé si se puede ir proponiendo, pues como esto es igual un proyecto que va a ser una arqueología, pero vas a proponer qué vamos a hacer hacia adelante, ir armando una base de datos de nombres ficticios que año a año sean los mismos, o sea, para el interior de la organización, o sea, para efectos de la sistematización. Ir diciendo como, bueno, esta empresa que la vamos a identificar, digamos, podemos añadir una descripción de la empresa para poder hacer esa trazabilidad y que se codifique y en un futuro ya selecciones el código de la empresa ficticia, pues algo así para no perder toda la información, porque sí, efectivamente es un reto. bueno, yo creo que sí, pues me parece, incluso por eso lo copié, me parece muy interesante y hay que tenerlo en cuenta, Sí, esa discusión la tendremos. pero la idea es que empecemos como a mirar a ver qué tal nos sirve esta Y con herramienta y este todas piloto, esas cositas irlas precisamente es agregando. para Entonces eso. tenemos dos Eso. cositas, tenemos eso y la ley de habeas data. Y el profe Gabriel. No, yo quería, pues me parece interesante como empezar a recopilar esa información. Sin embargo, de pronto con lo que me estaba comentando Diana, porque como no están en las reuniones, ya sé pues como para dónde van. Les cuento la experiencia desde gestión tecnológica, digamos, cuando digamos, nos enfrentamos a los retos de los estudiantes en cuanto a la nave de gestión tecnológica. Yo le contaba a Diana, le escribía en los correos que le respondí, hay estudiantes que finalmente la empresa es de ellos. Por ejemplo, uno del núcleo pasado creó hace 2 núcleos, Bicicletas Pexicolo. Es una empresa en Sabaneta de bicicletas. El administrador de la empresa es un estudiante del CEIPA. Y la empresa es de la familia. Él diligencia toda esa información y él obtuvo un resultado y él dijo, me encantó, fue fabuloso, me sirvió todo lo que hice. Hay otros que trabajan, son empleados de Bancolombia, son empleados de Nutresa, que trabajan en un área específica y hacen su trabajo sobre su área, pero de pronto el trabajo no lo presentan, ellos no lo presentan en la empresa, lo hacen netamente académico. Entonces ahí es donde yo digo, es interesante recopilar la información de dónde se está haciendo, pero en qué punto dejamos que haya como un visto bueno de la empresa o que la empresa diga como que sí, nos interesa, tenemos una persona o digamos que o lo colocamos como un requisito, porque eso también puede ser, lo que pasa es que me parece que a veces es muy difícil obligar a los estudiantes a que tengan una empresa que les brinde cierta información. Entonces, no sé. Yo creo que esa fue la discusión que se tuvo en la reunión con el vicerrector. Pues porque antes de esa reunión nosotros, o sea, pensábamos lo mismo que estás diciendo, profe. Ajá, pero si no hay ¿Cierto? recepción por Eso. parte de la empresa, no es No un se reto. considera un reto. No es un reto. Eso. Entonces, porque por ejemplo, yo voy a empezar la próxima semana, yo empiezo lunes y jueves, voy a hacer las sustentaciones. Entonces, yo les puedo decir a cada uno en la sustentación, listo, colabórenme con esto. Y yo tengo en este momento identificado como de los 13 grupos que hay, 4 o 5 que son empresas en las que alguno de ellos trabaja o tiene algún vínculo familiar con la empresa. Y ellos dirían, sí, es un reto, digamos que lo que obtuvieron es interesante. Ahorita hay uno que es café, ya se me olvidó ayer que lo evalué, café, como que tengo muchos emprendimientos de café, se me olvidó el nombre, pero es un café, ¿cierto? Cafecito. Es un café. Y ayer que les estaba dando la última videoconferencia, me dijeron que les había, digamos que el trabajo les había servido mucho para su emprendimiento e incluso para otras ideas que tienen de negocio. Entonces uno dice, listo, si ese ya es un reto. Ese sí es un reto. Porque hay interacción. Se les está resolviendo, ¿cierto? Ese sí es un reto, claro. Se les resolvió algo. Entonces uno dice, listo, de ese podemos sacar, pero entonces de pronto no todos van a diligenciar o no todos van a cumplir, pero ya entiendo sí, pues. solamente esos, de hecho solamente esos 4 o 5 que tú dices serían los únicos, los otros no aplican. No, es eso, es como para tenerlo en cuenta.
De una, claro. Mil Hay gracias. casos en que en empresas grandes también aplica. Por ejemplo, yo tuve la niña que administraba el Euro Envigado, hace como 3 núcleos, y ella, como administradora del Euro Envigado, el euro que iba a pensar uno que iba a recibir, pero ella lo implementó en su dependencia. Ahí aplicaría totalmente, porque hay interacción y hay recepción de la información. Entonces, La Tiene cosa que es que haber ahí, aplicado ya. eso La es como, característica específica es esa, en que la empresa Bancolombia reciba la información. tuve uno de, exacto. de valores Bancolombia y en su área como tal. Entonces sí hay interacción, o sea, sí hay esa interacción, así no se recibe. Entonces aplica totalmente desde que haya la interacción, ¿cierto? No es que, mira, profe, estás diciendo que no se reciba. Es el hecho de que se implemente, ¿qué más recepción Ya que la eso? recibió, ya la recibió. O sea, es Recibió que no las es tanto propuestas que y la las Si la reciba persona está alguien, ahí, sino que exacto, que la misma persona que lo está haciendo lo esté Perfecto. implementando, eso ya es un reto. ya hay recepción también, sí. Exactamente. Perfecto. O sea, hay recepción del proceso, ¿cierto? Ujú. Entonces, como Gracias. la algo cosa más, es para muchachos. nosotros después Dale. que hagamos la discusión es cómo vamos a hacer que en el formulario eso, o sea, cómo vamos a hacer la arqueología, todo lo que el profesor está contando en este momento. Sí, el problema va a ser la Menos arqueología, mal, el pero profe por tiene ahora muy lo buena que- memoria. El profe tiene buena memoria. Pero bueno, algo como dice más, Natalia, eso es chicos. el futuro. Por ahora yo creo que vamos paso a paso. Bueno, compañeros, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces les estaremos enviando, nosotros los del proyecto Quedémonos 5 minuticos, les Listo. estaremos enviando entonces la encuesta con este videíto para que ustedes por favor nos colaboren con diligenciar el A formato. ti, perdón, antes de que se vayan, respecto a lo que mencionaba Lía ahorita, me quedé pensando, para este momento, para este piloto, para esta semana, si tenemos alguna empresa de estas que piden que no se revele el nombre, igual dejamos el dato con el nombre ficticio, Sí, mientras solucionamos el resto del tema, ¿cierto? Sí. sí, sí. Bueno, podemos eso habilitar ya una lo casilla pusimos de ahí. observaciones que diga esta empresa, pues algo mientras tanto, no sé, ahorita mira. O una sola pregunta que diga, ¿es ficticia, sí o no? Como para poder filtrar. O lo El manejan nombre como excepción. Esas dos o es tres el Dejámoslo, nombre cosas yo creo real que de la mejor como organización después del observación, lo nombre. pasan por un ¿cierto? ladito como Sí. excepción. Yo creo que sí podemos dejar algo como observaciones y ahí va lo ficticio, o si Exacto. sale otra diferente a lo ficticio, pero que sea algo nuevo para tenerlo en cuenta también de qué cambios se le deben hacer al formulario. Me parece. Correcto. Yo creo que sí vamos poniendo observaciones. Listo. Ok, gracias. Entonces las esperamos porque la idea mía es poderla hacer entre hoy y mañana. Sí, hoy mismo lo enviamos. Vamos a terminar aquí de organizarlo con lo que ustedes nos dijeron y ya se los enviamos en un momentico. Ok, gracias. Chao. que estén Profe, bien. que estén Gracias, muy hasta bien. luego. Que estén Gracias, bien. Chao. Hasta profe. luego. Chao. Muchas gracias. Que estén bien, hasta Chao. luego. Hasta luego, que estén bien. Bien. Bueno, Ya puedes profes, dejar de grabar, Nati.